Si usted ha venido a escuchar la palabra del Señor y yo he venido a lo mismo, podemos decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo oye. Amén. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Amén. Amén. Pastora Barcú, este lugar es suyo. Dios les bendiga, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Antes de empezar, quisiera agradecer al Señor por esta oportunidad. Crea que no lo he pedido. No me gusta estar aquí. Cada vez que predico sufro mucho, mi cuerpo sufre mucho. Decía el pastor que si usted está aquí con el sentimiento de que Dios le hable, Dios le va a hablar. Amén. Yo creo que Dios sabe. El día de hoy han pasado muchos años y cada vez que me toca predicar, insisto, sufro mucho. No creo que porque tengo el pelo así no hay que quedar pelado. Yo voy a quedar pelado ya. Como muchos pastores terminan chicos, gorditos y pelados, ¿cierto? No. Cada uno tiene que ver al papá y usted ya sabe cuál va a ser mi futuro, ¿cierto? Víctor sabe cómo va a ser su futuro, ¿cierto? René sabe cómo va a ser su futuro. Bueno, ya tenemos los genes y eso no se puede cambiar. Puede apagar su celular, ¿cierto? Porque no creo que el Señor lo llame justo ahora por teléfono, porque sabe que vamos a predicar, así que caso de emergencia lo pone en vibrador. Póngase de pie, por favor. San Juan dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos nosotros nos congregamos en iglesias locales y vale preguntarnos ¿cuándo fue la última vez que el Señor nos habló? Y no estoy hablando de una clase de escuela dominical o un mensaje que haya predicado cierta o cual persona, sino donde se nos dice que Él nos ha hablado. Quiero llevarlo al libro del Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios dice: se movía sobre la faz de las aguas. Los primeros versos del Génesis contienen la información teológica fundamental para percibir, pero no así para comprender la grandeza de la Trinidad y la unicidad de Dios. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que bien podría titularse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pues a través de todo el libro vemos que es el Espíritu Santo el que dirige el plan misionero y expansivo de la iglesia. Y escuchen bien esto, los que están ministrando: es el Espíritu Santo quien en el libro de los Hechos es el que dirige el plan misionero y expansivo de la iglesia. Es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos quien zanja asuntos decisivos y de disciplina en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien libera y alienta a la iglesia. Amén. Para seguir al Espíritu Santo, porque eso significa en pos, significa ir detrás de Él, seguirle. Para seguir al Espíritu Santo, primero debemos entender que debemos renunciar a toda inmundicia. San Pablo lo habla en Colosenses 3:5, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora también desecho también de ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia y lenguaje soez de vuestra boca. Aquí nos da una lista, pero el texto nos parte diciendo que debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Esto es un asunto personal, es un asunto íntimo. ¿Qué sabe usted de las personas que se congregan con nosotros? Porque vemos la parte externa, pero es Dios quien examina la determinación final que hay en el corazón de todas las personas. Me gusta el Antiguo Testamento y me gusta la vida de los profetas. Vemos en Ezequiel capítulo 1, verso 12, la gran visión que Ezequiel tuvo, y quiero un poco leerla. Dice: y cada una caminaba derecha hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen.
Y dice, andaban y cuando andaban no se volvían. ¿Saben que esta era una visión pasmante? Muy similar a la que tuvo San Juan, Isaías y muchos grandes profetas. Esta visión de Ezequiel era una visión increíble. Y hoy día muchos se cabecean. ¿Qué significa? ¿Qué significan las ruedas? ¿Qué significan los ojos? ¿Qué significa esto, aquello? Pero lo que quiero decirles es lo que dice la Biblia. Dice que el Espíritu dirigía este asunto y iba donde el Espíritu le decía que tenía que ir. Amén. Esa es la interpretación más sencilla de esto. El Espíritu dice que dirigía Amén. a estos seres y se dirigían donde el Espíritu las movía. Ezequiel 36, 27, Dios ministrando a través de este profeta le dice que Él pondrá dentro de nosotros su Espíritu y haréis, dice que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el Antiguo Testamento ya se nos enseña del Espíritu dentro de las personas, y en el capítulo 37, verso 14, el profeta es iluminado o es aclarado un poco más por parte de Dios y dice: y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Y esto es trascendental para que nosotros lo entendamos, pues en muchas de nuestras iglesias locales ni siquiera se lee el Antiguo Testamento porque decimos que está con olor a ley. No tiene nada que enseñarnos a nosotros. De esto están las bases fundamentales de nuestra redención, donde nuestro Señor fue profetizado y anunciado. Gloria a Dios. Y aquí Ezequiel se le informa y se le dice: pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Se le dice a estos hombres que conocían la ley, se les dice que el Espíritu de Dios iba a ser introducido en ellos, la única forma en la cual podrían vivir. Y Isaías también nos habla acerca de esto. Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías lo documenta de esta manera y dice: en el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor. Y esto le queda muy grande a estos chantas, porque no sé cómo decirle, que dicen que ven al Señor siempre. Usted lo ve, esos pastores que en la tele salen y usan como gancho. Hermanos, yo vi al Señor, lo que yo digo es inapelable, así que tiene que creerme todo lo que yo le digo. Pero aquí Isaías tuvo una visión increíble de Dios. Dice que vio al Señor sentado en su trono, elevado y excelso. Amén. Y las orlas de su manto, o el borde de su manto, dice, llenaban el templo, caían sobre el templo. Era una visión increíble. Pero sabe, yo lo asimilo, le pongo, no sé, podemos un título: los vestidos de Dios en el templo. Lo comparo con el manto de Jesús. Ese manto que las personas querían tocar, o sobre el cual los soldados se jugaron los dados. Pero también nos habla un poco de dignificar. Cuando Isaías ve que las ropas de Dios, ¿cierto?, están sobre el templo, esto nos habla de dignificar nuestros templos, nuestra casa de oración y oración. Porque si en su casa usted tiene un plasma, más de uno, porque yo sé que es así, y en el templo el pastor dice: bueno, hermano, imagínense, le voy a explicar con manzanas, no sé si me estoy explicando. O en su casa usted tiene, no sé, un buen living, y en la iglesia hay un señor que ni el gato se quiere sentar ahí. Hay que dignificar nuestros lugares de oración. Amén. Si en su casa usted tiene un buen microondas, una buena cocina, y en la iglesia hay un brasero, ahí estamos en un problema. Estamos en un tremendo problema, porque nuestros templos son lugares de adoración, son lugares donde se congregan los hijos de Dios. Ni qué decir de los baños. Usted va a los baños de iglesia y se parecen a los de la barra brava. Te odio, pastor, dice las paredes. Sí, ponen un montón de estupideces. Usted se ríe, usted sabe que es así. Debemos dignificar nuestros lugares de adoración. Mire, déjeme decirle, cuando usted arregla el templo y lo hermosea, Dios se va a agradar. Amén. Dios se va a agradar. Amén, sí, Señor. El Espíritu Santo es Dios. Sí, amén. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla del Espíritu, no nos habla de otro Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo. Amén. Nosotros no somos unitarios. Amén. Creemos en la Trinidad. Amén. Pero parece que el pueblo lo ha olvidado. Parece que estas enseñanzas, usted le habla del Espíritu Santo a un hermano y es como echarle sal a un caracol, y se desarma. Le tiene asco a la santidad de Dios. Háblele de Jesús, háblele de Dios, pero si usted le habla del Espíritu Santo, el hermano le va a hacer arcada.
no puedo vivir santidad, no, esas normas ya están obsoletas. Y asocia el Espíritu Santo con reglas arcaicas. Y ahí estamos en un problema, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, Jesús nos habla de que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y es algo a lo cual me voy a referir un poco más adelante. El Espíritu Santo es Dios, la unicidad. Nosotros no somos unitarios, sino que nos adherimos a la doctrina de la unidad. Jesús dice acerca del Espíritu Santo que Él tomará, dice, de lo mío y os lo hará saber. Amén. Claro, usted dice amén, pero en las iglesias pasa algo raro. Hermanos que dicen que tienen mensajes supuestamente de Dios, pero si aquí Jesús dice que el Espíritu Santo tomará, dice, de lo mío y os lo hará saber, es muy fácil cuestionar si ese mensaje que supuestamente es dado de Dios, de dónde tiene su origen. Porque dice que el Espíritu Santo tomará, dice, de lo mío, con referente a lo de Jesús, y os lo hará saber. Entendiendo esto, muchas de las supuestas manifestaciones, palabras proféticas, visiones y todo eso, no son más que basura, son pantallas ficticias. Usted dirá, pastor, no se meta en ese terreno. Hermano, hablemos claro. Hoy día se está vendiendo, se está lucrando. Y la iglesia tiene que tener claridad de que Jesús pronunció una sentencia acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo para el tiempo final, que muchos están incurriendo en ella, atribuyéndole a manifestaciones que nada tienen que ver con el Espíritu Santo y le atribuyen un origen divino. Mucha de esta gente lo usa para tapar y esconder un vacío, porque no se tiene una relación vital con Él. Si usted es de los que piensa que la iglesia necesita un cambio de liderazgo, porque eso ocurre en las convenciones. Es como los soldados detrás de la cruz, todos ahí tirando los dados a ver quién se va a sacar el manto sagrado. Si usted es de los que piensan que la iglesia necesita un cambio de liderazgo, un cambio de supervisor, un cambio de pastor, déjeme decirle que está muy equivocado. Lo que esta iglesia necesita es más de Él. Eso es lo que la iglesia necesita, más de Él. Diga menos y no se va a meter en problema. Esta iglesia necesita más de Él. No venga con planes de querer sacar a tal a cual. La iglesia necesita más de Él. Hoy día muchos se han tropezado en algo increíble. 15, 20 años atrás se quejaban, no, el pueblo de Dios ignorante. Resulta que hoy día muchos jóvenes son universitarios y se les metió la ciencia en la cabeza y hoy día no creen en los milagros. Así de sencillo. Isaías 63:10 nos da la razón de por qué el pueblo de Israel no pudo agradar a Dios. Muchos de nosotros creemos que fue la ley, que eran muchas leyes, pero Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Bendito. Ese fue el motivo por el cual Israel cayó en el desierto, cayó en la idolatría al entrar a Canaán, y cayó de reinado en reinado y sufrieron muchas situaciones difíciles. ¿Fue por qué? Porque ellos, dice, se rebelaron contra el Espíritu Santo de Dios. Hechos 16:7 dice, me gusta esto, cuando los apóstoles recorrían muchas de las regiones, dice que cuando llegaron los apóstoles a los límites de la región de Misia, trataron de entrar a Bitinia, y esto es para los pastores, con mucho respeto por supuesto, que nos esforzamos en ir a ciertos lugares y establecer obra. Dice que los apóstoles estaban desesperados por llevar este mensaje de salvación y redención. Llegaron a la ciudad de Misia y intentaron entrar a Bitinia, dice, pero el Espíritu de Jesús, dice, no se los permitió, dice. Amén. Y esa es una de las grandes ventajas de seguir al Espíritu, porque Él nos va a proteger de cosas y situaciones que nosotros ignoramos. Amén. Dice que el Espíritu no se los permitió. Nosotros debemos corregir ciertos conceptos acerca del Espíritu Santo. Dice, tú les diste tu buen espíritu para que supieran discernir. Esto está en Nehemías, en el Antiguo Testamento. Dice que Dios les dio a ellos su buen espíritu para que supieran discernir. No les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar su sed. Esto era mientras ellos iban en el desierto. A la par nosotros vemos que ellos recibieron la ley, pero aquí se nos dice que ellos tenían el Espíritu de Dios para poder discernir. El problema, dice, este asunto nos habla de que no son las normas y las doctrinas. El problema es de cuando nosotros tenemos normas y doctrinas sin el Espíritu de Dios. Si el Espíritu está ausente, se van a volver normas absurdas.
Pero cuando están guiadas por Dios, déjeme decirle que no son leyes gravosas ni mandamientos imposibles de cumplir. Marcos 3:13 es un texto que todos los predicadores que están aquí, muchos pastores lo han predicado por años. Dice, después subió al monte, llamó a su lado a los que él quiso, ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el verso 20 dice, y Jesús regresó a su casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera Jesús podía comer. Bendito Dios. En estos versos encontramos una relación que él llamó, estableció y envió. Primero dice que él subió al monte, pero no para convocar una conferencia de prensa. No los convocó a los discípulos para que ellos le preguntasen o argumentarle qué tenían que decirle, ya que Jesús había hablado con el Padre. Y Jesús ya tenía una orden divina, que era tomar de estas multitudes personas que estuviesen con Él. Y esta es la base de una iglesia, la relación que usted tenga con el Señor. Amén. Dice que los llamó para que estuviesen con Él y dice que llamó a los que Él quiso. Amén. Gloria a Dios. Que es muy importante. Sí, Señor. A los que Él quiso. Amén. Muchos tal vez quedaron excluidos de ese grupo y dijeron, porque yo no pude, yo tenía cualidades para ser seguidor de Él, pero dice que los intereses se contraponen. Oh, bendito Dios. Por eso usted está aquí Gracias, y otros no Señor. están aquí. Bendito Dios. Dice que llamó a los que Él quiso. Amén. Amén. Porque están los intereses. Cuando los intereses se contraponen, hermano, esto es muy difícil seguir al Señor. Sí. Usted va a salir tirando el guante. Sí. Cuando usted intenta seguir al Señor, 99%. Hay dos intereses, los del liderazgo y los del dueño de la iglesia. Aquí en este llamado Jesús no es excluyente, sino que dice, llama a todas las personas. El llamado es abierto. Cuando nos dice que es para estar con Él, es una relación vital, porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. Y déjeme decir a los que son más creciditos en el Señor, a los que llevan más años, como que nos cuesta retomar un poco esa ternura de esos primeros años en el Señor. Con el tiempo nos volvemos todos como más brutos en el Señor, no sé cómo decirlo, pero como que nos cuesta volver a esa etapa tierna en la cual Él nos llamó, Amén. en la cual éramos inocentes, éramos tiernos. Amén. El primer sermón de Jesús en Caná de Galilea se titulaba El que cree en mí. El que cree en mí. Y déjeme decirle que esto puede repercutir fuertemente en nosotros hoy en día, porque podemos cantar, podemos organizar cosas, podemos pastorear y aún así no creer en Él. Oh, bendito Y eso es Dios. terrible, Sí. porque Jesús partió iniciando su ministerio de esa manera. Tienen que creer en mí. Amén. Amén. El que cree en mí, dice, va a tener un cambio rotundo, Amén. un cambio increíble. Amén. Romanos 8:2, Pablo habla acerca de que la ley del Espíritu me liberó. Pablo, siendo un gran erudito y gran conocedor de las leyes judías, habla de que la ley del Espíritu fue lo que lo liberó a él. Dice textualmente, porque la ley del Espíritu que da la vida, dice, me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Es obvio que hoy en día muchos intentan agradar a Dios por medio de las normas terrenales o impuestas por ellos mismos, pero hay una sola forma de ser libre. Hay una sola forma de ser libre y es por medio de la ley del Espíritu. Para avanzar en la visión de Dios, nosotros debemos tener algunas cosas claras. Y un momento más cuando pasemos aquí a orar, yo creo que podemos pasar todos aquellos que han perdido la guianza del Espíritu, porque sí que se puede perder la guianza del Espíritu. Aleluya. En buen chileno, usted puede andar atornillando al revés. Sí. No va a decir amén, obviamente, pero es así. Bendito Dios. Se puede perder la guianza del Espíritu. Sí. Y eso es lo más trágico que le puede pasar a una persona. Ayúdame, Señor. También pueden pasar aquí los que quieran ir a aguas más profundas, los que quieran ir más allá, los que han perdido la visión de Dios o los que desean aferrarse más a esa visión. No sé si usted ha leído el libro de Lamentaciones. Es un libro que usted al primer capítulo ya se le hace un nudo a la garganta. Es un libro tremendo, es un libro difícil. Es un libro que nos habla de la condición espiritual en la que estaba Israel cuando Dios lo abandonó, y esto es increíble. Yo léalo. Si usted tiene un corazón de piedra, lea Lamentaciones y usted va a quedar tirado aquí. Los resultados, hermano, cuando Dios abandona a su pueblo son tremendos, son increíbles. Si usted lee Lamentaciones, Israel hasta cometió canibalismo. Sí. Se comían a sus hijos. Sí.
Bendito. cuando Dios los abandonó. Y hermano, la iglesia de Dios no debe perder. Mire, no se preocupe si el tabernáculo se cae o si un pastor muere, disculpe lo que estoy diciendo, o si no hay músicos. No, lo peor que puede pasar en esta iglesia es que el Espíritu Santo se retire. Así es. Que no tengamos su guianza. Eso es lo más catastrófico que le puede ocurrir a la iglesia. Bendito Dios. Yo a veces escucho, hermano, Señor, unge al pastor, unge al siervo para que no falle. Mire, no se preocupe por mí. Amén. Yo sabré responder con mi integridad delante de Dios. Hay que orar por la iglesia. Sí. La iglesia como organismo, corporativamente, todos juntos. Lamentaciones 2:9 contiene un versículo muy esclarecedor. Se lo voy a leer. La condición de Jerusalén, dice, sus puertas fueron echadas por tierra, fueron destruidas y se quebrantaron sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre naciones donde no hay ley. Y dice lo peor, el verso más triste para mí de la Biblia: sus profetas tampoco. Dice que sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Podemos esforzarnos mucho, hermano, pero si el cielo se cierra, déjeme decirle que vamos a estar en problemas. Que las puertas de Jerusalén hayan sido quemadas era un problema menor. Lo que estaba ocurriendo es que dice que los sacerdotes de Dios no hallaban visión de Jehová. Bendito Dios. Y eso es lo peor que le puede ocurrir al pueblo de Dios. Cuando hay una sequedad en la iglesia local, muchos dicen: oye, Abacú, ¿qué podemos hacer para ver un avivamiento? Felicito a los pastores, yo también he hecho eso y es agotador. Sí, es que es agotador hacer todo lo que ustedes hacen, es verdad. Y Dios nos va a honrar y nos va a bendecir y nos va a premiar por todas esas cosas. Pero no nos olvidemos que es el Espíritu Santo el que redarguye. Amén. Señor. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. Y su ministerio está vigente en este tiempo. Dice que estos sacerdotes no hallaron visión de Jehová. Muchos de los profetas de Israel fueron enviados a ministrar a naciones paganas. Y muchos de estos profetas fueron enviados directamente a líderes y reyes. ¿Usted dirá para qué? Porque Dios demanda que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Israel era luz de las naciones y Dios enviaba, exportaba profetas a ministrar a todas estas naciones. Señor. Y vemos el caso de Balsasar. Para mí es el más trágico. Nos acordamos de Jonás, cómo fue a Nínive y cómo otros profetas fueron a diferentes lugares, pero el caso de Balsasar es increíble. Él había organizado su Te Deum, que también hoy día está de moda el Te Deum, una palabra latina que significa a ti, oh Dios. Todos juntos en una mesa, musulmanes, agnósticos, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, marianos, políticos, todos juntos, bajo el nombre de Dios. ¿Cierto? Y aquí Balsasar tenía su propio Te Deum y dice que estaban los vasos consagrados de Dios, dice, en la escena. Y con ellos, dice, bebían y la escena era grotesca. Llegó un punto en que Dios, ¡pum!, apareció una mano. Sí, mi Dios santo. Apareció una mano, dice, y empezó a escribir una sentencia. Y fue llamado Daniel, porque siempre va a haber un hombre de Dios cuando se le necesite. Amén. Y Daniel fue llamado para certificar y acreditar lo dicho por Dios. ¿Qué fue lo que decía? Daniel 5:5. De pronto aparecieron unos dedos de mano humana que escribía sobre el estuco del muro del palacio real frente al candelabro, y el rey veía el extremo de la mano que escribía: tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Has sido hallado falto delante de mí. Y eso lo dijo Dios, no lo dijo Daniel. No fue producto de una borrachera que tenía Daniel. Era Dios diciéndole a ese rey que no era recto con Dios. La pregunta que yo me hago: si tenemos al señor Piñera y tenemos a una tropa de evangélicos que dicen orar y creer en Dios, no puede haber ninguno que se levante y le diga: señor Piñera, ¿conoce usted a Jesús? Bendito Dios. Usted dirá: no, pero que no vamos a salir del protocolo. Sí. Y así dicen que... Yo me he encontrado con muchos de estos profetas chantas que dicen: no, que Dios le mostró que el velo de Dios está sobre Chile, que Chile va a ser por poco una potencia mundial. Y profetizan, buen chileno, puras cabezas de pescado. El avivamiento de Dios empieza con santidad y pureza. No va a empezar, no va a tener otra base que no sea esa. Y la sociedad chilena, ustedes saben dónde está girando.
No es, voy a adelantarme un poco, y no es que nos acusen de intolerantes, que no tenemos problemas con los homosexuales, todo ese tipo de cosas. No, es que la sociedad no quiere agradar a Dios, ese es el punto. Amén. Así es. Prediquemos más santidad y vamos a tener más problemas en la iglesia. Sí. Así es, Señor. Prediquemos que hay que vivir de acuerdo a las normas bíblicas, no importa cómo ellos quieran llamarles, vamos a tener más problemas en este país. Sí. Te debo a ti, oh Dios, dista ser algo, dista mucho de ser algo en lo cual podamos ver el agrado de Dios. Muchos de los autoproclamados profetas, apóstoles, actúan muy pasivos ante tales conductas, sabiendo que les conviene estar del lado de ellos para tener beneficios, y en las tinieblas actuar de manera solapada, y nosotros tenemos que tener suficiente claridad para entender lo que está ocurriendo. En Hechos 1, capítulo 1, verso 2 dice que mire, se lo voy a leer, dice: en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día que subió al cielo, después de haber dado, dice, mandamientos por medio del Espíritu Santo a los santos apóstoles que había elegido. Así comienza el libro de los Hechos, que Jesús le dejó a los apóstoles, dice, mandamientos por medio del Espíritu Santo. Así que si viene alguien y se cruza y dice: no, eso del Espíritu Santo como que no va conmigo, y que le va a decir que el Espíritu Santo es un viento, es una sensación, y que es un hormigueo por acá, no, hermano, no sabe nada, está desenchufado. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Versículo 3 es muy esclarecedor para mí. Después de su pasión, dice, Jesús se manifestó a ellos, dándole numerosas pruebas de quien vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló de la iglesia de Dios, la profecía. ¿Dice eso en su Biblia o no? Dice, por 40 días, dice, léalo, verso 3, se les apareció y les habló del reino de Dios. Oye, pero si Jesús supuestamente no había establecido una iglesia, ¿no era más urgente que sentar unas bases financieras, doctrinal, jerárquica de cómo iba a ser el cuento? No, Jesús dice que les habló del reino. A ver. Les habló del reino. Y yo creo que ahí es una dimensión donde Dios nos quiere llevar. Usted puede ser experto en conocer la iglesia, puede ser experto en apuntar el dedo y acusar las falencias de tal o cual líder, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted conozca las leyes del reino, del reino de Dios. Así es, Señor. Vamos a avanzar. Pastor, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Y piensan, piensan que son cristianos porque vienen a la iglesia. Oiga, si yo meto un caballo aquí, ¿y saben lo que va a pasar? No, el caballo es cristiano porque vino a la iglesia. Pero ese es el razonamiento que la gente utiliza hoy en día. Yo voy a la iglesia, pago mi diezmo, no, pero doy mi contribución para que no me molesten tanto, pero ya cumplo con algo. Pero soy cristiano porque voy a la iglesia. Si usamos ese mismo argumento del animal, por ofensivo que sea, no es correcto. La gente, usted no presuma ni asuma que la gente que se congrega en su iglesia ya tiene un convertimiento y una entrega a Dios por el hecho de estar sentado en su banca. Para esto el discipulado es esencial. Sí, amén. Para esto la ayuda de Dios es esencial. Aleluya, amén. La iglesia primitiva tuvo que cerrar filas con respecto a esto, y Dios usó a los hombres para elaborar las primeras bases doctrinales, puesto de que habían entrado hasta magos fingiendo tener al Espíritu Santo, y por medio de dinero querían hacer payasadas. Así que esto no es un tema menor. Perseguidos por sus convicciones, los sufrimientos de los creyentes durante las persecuciones eran brutales. Los creyentes que no eran muertos eran deformados. Usted sabe las persecuciones. Muchos morían, pero muchos quedaban vivos también. Y esos cristianos que quedaban vivos les quebraban la nariz, les cortaban las orejas, les partían la lengua, lo deformaban completo. No lo mataban, pero quedaban deformes. Mucho más feo que todos los que estamos presentes aquí. Feos y deformes. Pero ¿qué pasaba con este cristiano? Y déjenme decirle, porque esto es increíble. Sus cuerpos eran cortados, sus cuerpos prácticamente eran arados. Pero cuando creyentes de este calibre se encontraban con otro creyente en el mercado, en la calle, en la plaza o en las penumbras de la noche, cuando hacían sus reuniones, era un gozo
Aleluya. Porque esas marcas no podían ser falsas. No es como hoy en día que, oh, pastorcito Tapia, Dios te bendiga. Mentiroso, la nariz, como Pinocho, habría que romper el muro de la iglesia para que salga para el otro lado. No, esas marcas no se podían imitar, eran marcas genuinas. Y cuando uno de esos hermanos que había escapado de la tribulación, pero no había sido muerto, pero había sido marcado a fuego en su cuerpo, se encontraba con otro, la coinonía, la hermandad que había entre ellos era increíble. Tú eres verdadero, yo soy verdadero. Nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos son reales. Gloria a Dios, Señor. Pero hoy día, ¿cómo nos cuesta encontrar un hermano así? Sí, Dios. ¿Cómo nos cuesta? Sí, Dios santo. ¿Cómo nos cuesta? La confraternidad, el sufrimiento por Cristo, el padecer por sus convicciones por Él, por sus creencias. Déjeme decirle que las personas hoy día prácticamente se están masturbando. Dijo. Y yo cuando dije eso dije, Dios mío, esto está bueno para decirle un mensaje. Y inmediatamente dijo, sí, dijo. ¿Por qué? Dijo, porque solamente buscan placer para sí mismos. Oh, mi Dios. No hacen nada por los demás. Y eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia, decía Sí, ella. amén. Una iglesia que se gratifica a sí misma. Que bien hicimos esto, que bien cantamos, que bien hicimos todo lo que hicimos. Pero se olvida de cuál ha sido su propósito. Debemos orar para que Dios nos libre. Amén. No voy a decir ese espíritu, porque ya sabe a lo que me referí. Lucas 4:1 es un texto que también me apasiona y me gusta mucho, cuando Jesús estaba en el desierto. Los tres evangelios lo mencionan y lo primero que se nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. O en otra versión dice, el Espíritu, ¿cierto?, llevó a Jesús al desierto. Y también dice que, Lucas 4:1, dice que regresó lleno del Espíritu Santo a las orillas del Jordán. Gloria a Dios. Y ahí está un problema nuestro, que asociamos tentación como una tentación, como el Espíritu Santo nos va a llevar a una situación así. Quiero desmenuzar un poco esto. Jesús en el desierto. Usted sabe que Jesús es el modelo para el ministerio. Pablo dice que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. David habla de sus amos preciosos, que era nuestro pastor y nada nos faltará. Los hermanos de la historia saben que me gusta mucho hablar de Jesús, y yo creo que su cuerpo era perfecto. Amén. Usted se imagina a Jesús con pata de gallo, o con varices, o con nenes, tanto caminar, o con una muela picada. Yo ni siquiera me lo imagino con una muela picada. Yo creo que el cuerpo de Jesús, cuerpo biológico, hablo de un cuerpo físico, yo creo que era un cuerpo perfecto. Amén. Yo también. ¿Usted cree que tenía el colesterol alto? No. ¿O que tenía, no sé, todas las plagas que nosotros tenemos ya en el cuerpo? No, yo creo que el cuerpo de Él era perfecto. Amén. Yo creo que tenía un cuerpo único. Gloria a Dios. Y Jesús representa aquí al ministro en el desierto. Y lo primero que puedo sacar yo en claro de esto es que si nosotros, en este caso los que ministramos y también los líderes en general, perdemos la claridad de cómo es que nosotros estamos ocupando este santo oficio, erramos. Si nosotros perdemos la claridad de cómo es que estamos ocupando esta posición, erramos. Debemos tener claridad de cómo es que estamos aquí ocupando esta posición. Porque si no va a ser simplemente una función más. Va a ser una función más. Jesús en ese desierto sentó las bases del ministerio. Uno, siempre nosotros hablamos mucho del diablo en esto, pero aquí yo le voy a hablar y ni siquiera le voy a mencionar el diablo. Las bases del ministerio de Jesús, y por eso Jesús tuvo que pasar por ese desierto. Dependencia de pan, el sustento diario. Lo otro, cuando Él le dice arrójate. Nosotros no necesitamos hacer nada para demostrarle a la gente que estamos en el lado de Dios. Y muchos en la desesperación se esfuerzan y hacen esa pirueta. Se tiran del templo. El pastor increíble, ¿eh? ¿Cómo el Señor está con él? Esa es un arma muy sutil que Satanás puede usar en su contra. Jesús no se tiró del templo para demostrarle a él nada.
con razón, con referente a la adoración. Muy sencillo, postrarse ante el verdadero. Postrarse únicamente ante el verdadero. Aleluya. Amén. Únicamente ante el verdadero. Amén. Si tú no tienes claro eso, te vas a doblegar ante cualquier cosa. Vas a andar postrado constantemente, pero no ante el verdadero. Simeón fue un gran hombre de Dios. Tal vez no hay mucha referencia en las Escrituras, pero Simeón fue el hombre, el ministro que presentó a Jesús. Sí. Y le voy a desmenuzar un poquito su ministerio, que lo conocemos en Lucas 2:25. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. Bendito Dios. Es lindo. Amén. Este hombre lo único que quería, miren, mientras los otros andaban en guerras, en pleitos y cosas romanas y todo ese tipo de cosas, había un hombre anciano Aleluya. que lo único que quería era el Bendito consuelo de Dios. Israel. Es como lo de yo pasó sobre él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley. 3 cosas yo saco de este hombre de Dios, de este ministro. Verso 25 dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26 dice que el Espíritu le revela. Gloria a Dios. Y el verso 27 dice que el Espíritu Santo lo movía al templo. Bendito Amén. Dios. No era nada mecánico este de Simeón. No era nada que, porque tengo que ir y cumplir, no. No, mi Dios. Era un hombre que el Espíritu Santo, cada área de su vida estaba dirigida por él. Se imagina, ay, me duelen las piernas, y si hoy día no voy al templo. Yo estaba con José, con María y con Jesús llorando ahí afuera del templo. No está el sacerdote, me voy. Pero cada día para ese hombre no era en vano. Bendito Dios. Y el día que tanto esperaba llegó. Aleluya. El día que tanto esperaba llegó, porque Dios le había revelado que no moriría. Dios le había mostrado que estaba sobre él y que el Espíritu Santo también lo llevaba al templo.